Buenos días. Como todos los sábados estamos aquí en su programa Geoeconomía, que se transmite por el canal 101 de Claro TV y 1101 en alta definición de Claro TV. También el canal 46 de Win Telecom, el canal 10 de Telecable Dominicano y el canal 647 de Amazon Fire TV. Y también nos pueden seguir por 40 sistemas de cable en las provincias del país, así como por el satélite UTEL en los Estados Unidos y todo el continente americano. Las redes sociales también están disponibles de la página web sumundotv.com. En el día de hoy vamos a abordar el tema de la crisis internacional y su impacto en nuestro país, pero particularmente en nuestro vecino Haití. Con nosotros estará el doctor Inocencio García, que es un diplomático y sociólogo y experto en temas internacionales y del Caribe, y especialmente de Haití. Y también, como siempre, Luis Vargas, que nos acompaña en el día de hoy. Yo soy Pedro José Álvarez y les doy la bienvenida a todos ustedes en este programa. Doctor Inocencio, un placer tenerlo aquí. Muchas gracias, buenos días. Gracias Luis, gracias Pedro por la invitación. Los recientes acontecimientos de Haití tienen un impacto, como siempre, significativo en nuestro país, porque la vecindad hace que las situaciones que ocurran tanto de un lado u otro de la frontera repercutan en ambos países. Y actualmente la situación es bastante crítica en Haití. Bastante crítica. Bueno, los acontecimientos de esta semana con prácticamente quisieron ejecutar al presidente en funciones. El primer ministro. Al primer ministro, corrijo. Y eso lógicamente inquieta a las poblaciones de ambos lados de la frontera y afecta a nuestro país. ¿Cuál es su visión sobre esta situación, la situación actual? Bueno, yo pienso, Pedro y Luis, que lo siguiente. Siempre digo que el punto de partida para todos, los comunicadores, los tomadores de decisión, el pueblo en general, los grupos de interés en el país, es el hecho de que en Haití ya el Estado no existe. Ese es el primer punto de partida, ¿no? E inclusive ahora se agrega en este mes de enero otro factor de profundización de esa crisis, y es el hecho de que en Haití ya no hay una sola autoridad electa, porque el tercio que quedaba del Senado, la Cámara de Diputados está cerrada desde hace años. Bueno, pues concluyó en este mes de enero, ¿no? La primera semana del mes de enero concluyó, y no está funcionando el Parlamento, no está funcionando el sector justicia, y bueno, ese primer ministro, Ariel Henry, con sus ministros, es un primer ministro de facto, no es un primer ministro de jure, porque no está amparado constitucionalmente. Es decir, ese equipo que está ahí no ha sido electo por la población haitiana en función de la Constitución del 29 de marzo de 1989, sino que es el producto de una recomendación después del magnicidio del presidente Jovenel Moïse del 7 de julio del año pasado, que el Call Group, que está encabezado por Estados Unidos, Francia, está Canadá, están los dos representantes de los secretarios generales de la OEA y de Naciones Unidas, y está también, y hay otros países latinoamericanos, entre ellos está Brasil, pero en el pasado estuvieron otros países como México, por ejemplo, y Argentina. Bueno, el hecho es que estamos, para poder entender la profundidad de esa crisis, es el hecho de que no hay Estado ya. Es decir, las instituciones de soporte de ese Estado no están funcionando. Y entonces, si a eso le agregamos el hecho de que 200 pandillas o más de 200 pandillas controlan el territorio, más del 60% del territorio nacional,
Naciones Unidas hablaba de un 60%, pero al interior de Haití se está hablando de que es más del 60% de control territorial que tienen las pandillas fuertemente armadas que acaban de asesinar de manera atroz a 7 policías de la Policía Nacional de Haití. Ahora bien, sí. Veo que tú insistes de que en Haití no existe Estado. Pero eso no habría que mediatizarlo porque tú tienes una moneda, el guldo, o sea, se puede hacer una política monetaria, mal que bien, no bien que mal, mal que bien. Pero un Estado no se puede entender sino a través de la existencia de una moneda. Existe una política fiscal y se está cobrando impuestos. Mal que bien, pero se está haciendo. No solamente internamente, sino externamente. Cuando se mandan productos de República Dominicana a Haití, tú tienes aduanas, pueden estar mal funcionando, pero funcionan. Hay una policía que cada vez vemos no se ha dejado en el vacío. O sea, lo que te quiero decir, que ese Estado entendido no solamente en términos de instituciones, sino también en términos de aparato, podrá calificarle de mal hasta peor, pero existe. O sea que no existe, eso es un poco difícil. Además está la parte simbólica. Todavía existe el Palacio Nacional, un punto de referencia. Existe un primer ministro que funciona. Y además de eso... El Palacio Nacional se derrumbó en el... Está bien, pero te quiero decir que está como... Hay un centro de poder. O sea, es de que en el imaginario haya habido problemas, porque hasta los japoneses decidieron arreglar, o sea, reparar el palacio. Lo que te quiero decir es que hay puntos de referencia. Un Estado también existe en el imaginario. Tú dices que hay factores que... Pero el asunto es que nadie está funcionando. Es que no hay institucionalidad. No, es que... Pero estamos por República Dominicana tiene un comercio con Haití que exporta e importa mercadería. Pero estamos hablando, Luis, de lo siguiente. ¿Qué es el Estado? El Estado es, para definirlo de manera muy sucinta, el Estado es la nación jurídica y políticamente organizada. Bueno, ya los mismos haitianos están diciendo que ya no solo es el Estado, sino que hay un proceso de desmoronamiento de la nación. Porque cuando tú tienes, por ejemplo, para poner un solo caso, cuando Estados Unidos, el presidente Joe Biden señala, Luis y Pedro, señala que decide de 30,000 visas anuales para Cuba, Nicaragua, Venezuela y Haití, bueno, pues las oficialías no dan abasto porque ha sido una avalancha porque todo el mundo quiere salir del país, ¿no? Ese no es un fenómeno, yo sé que no es un fenómeno solo haitiano, pero en Haití esa tendencia, ese hecho se exacerba por el hecho de que es que tú no estás recibiendo servicios de salud, no estás recibiendo servicios de educación. Y el grupo Croissant, que es un grupo que yo conozco cuando estuve en la Embajada Dominicana en Haití, 98-2000, que debe tener, qué sé yo, 3 décadas de fundador, que es un grupo de economistas muy prestigioso en Haití. Bueno, en un estudio reciente señala que, por ejemplo, para Haití poder recuperar la tasa de crecimiento del PIB a partir del golpe de Estado al entrar en Haití el 30 de septiembre de 1991, hubo que esperar 16 años, es decir, periodo 2006-2007. Pero resulta que el Producto Interno Bruto de 1990 era de 1.692 millones de dólares. Y para el periodo 2006-2007, comparando las tasas de dólar con respecto al gulden, fue de 356 millones. Eso tú tienes que agregarse a la profundidad de esa crisis. El punto, escúchame, Inocencia, es, o sea, que me llama la atención esa manera tan determinante, absoluta,
porque se están haciendo préstamos en dólares, ahí tenemos el reciente préstamo del Fondo No, Monetario. donaciones. Donaciones. Son donaciones. No, y se hacen préstamos también. O sea, hay préstamos del Banco Mundial, préstamos también de Estados Unidos, hay una serie de proyectos. Entonces, ¿cómo eso se implementa, se instrumentaliza si no hay una mínima funcionalidad, no hay una mínima estructura? Además, ¿quiénes firman esos convenios? Porque, o sea, tú estás hablando de que, ¿verdad? Si no hay absolutamente nada, las referencias invitan a funcionarios, inclusive hay acuerdos, hay reuniones entre... por ejemplo, o sea, si tú no tienes, Luis, si esa entidad jurídico-política que es Haití no responde a las disposiciones constitucionales del 29 de marzo de 1987, que es la constitución de ese año, bueno, pues entonces, ¿de qué régimen político estamos hablando? Bueno, pero es que ese régimen político ha colapsado. Y el Estado fundado a partir de esa constitución de 1987, el 29 de marzo, no funciona. Pero no solamente eso, porque es que yo estuve allá en la Embajada Dominicana en Haití y bueno, más o menos he estudiado el fenómeno. Por ejemplo, Haití, en la Constitución del 29 de marzo de 1987, consigna las colectividades territoriales, que son las instituciones a nivel de alcaldías, etcétera, distritos. Bueno, eso nunca ha funcionado. Eso nunca ha podido ser implementado. Pero y entonces luego... Ha habido una funcionalidad, tú sabes de qué, de poderes constituidos localmente. Es la idea que se tiene de un Estado, muchas veces de carácter ideal, y no se entiende cómo ese Estado se ha organizado, cuáles son las fuerzas sociales, cuáles son las fuerzas políticas, cuáles son las fuerzas económicas. Estamos hablando de que esas bandas que se están hablando o sea, pandilleros, resulta que a final de cuentas quienes la han venido amamantando, cebando, han sido los principales grupos de poder en Haití. Inclusive tenemos el caso de Canadá, que culpó a Bijou, que es uno de los hombres más ricos y posiblemente el grupo más poderoso de Haití, de ser responsable. Es decir, que eso no es una cuestión bueno, de acusación. Pero eso te da la idea, ¿no? Te da la idea, el hecho de que Canadá acuse al grupo GB de Giorgio Vigio, ¿no? Que es un gran empresario de origen judío-palestino. Bueno, pues te da la idea de que, bueno, yo traduje un artículo que salió en el Uberis hace ya, qué sé yo, el año pasado, algunos 3 meses, y se lo publiqué con una introducción. Es de un historiador experto en el tema de las pandillas, y lo traduje y lo publiqué en el Nuevo Diario. Bueno, efectivamente, ahí hay todo un proceso de consolidación de las pandillas, porque tanto el Estado, los partidos políticos y los grupos empresariales utilizaron los servicios de las pandillas. Y llegó un momento, que es lo que ocurrió, y eso se salió de la mano, que efectivamente yo utilicé una metáfora, y es diciendo que Frankenstein se escapó del laboratorio. O sea, es decir, eso ya se salió del control, del mínimo control, que ese estado débil, que siempre fue un estado débil, que yo insisto en que ese estado no existe jurídica y políticamente, ¿no? Está ahí representación material, pero no podemos atribuir, si nos vamos a la definición clásica de lo que es un Estado, no podemos solo atribuir al Estado de que existan instituciones que están ahí, que no están funcionando, pero además que esas aduanas han sido históricamente controladas por grupos empresariales y por políticos, ¿no? Debo de hacerte una anotación, no sé si tú sabes, sí, que grupos locales de República Dominicana operan directamente en aduanas y tienen su personal para controlar sus transacciones. Sí, pero entonces tú estás agregando un elemento importante de que si eso ocurre, ese elemento que tú estás señalando, Luis, si eso está ocurriendo, implica
Que no hay Estado, Luis. Bueno, El o sea, Estado que nosotros conocemos que- desde el punto de vista constitucional, desde el punto de vista jurídico, ese Estado no existe. Hay instituciones, no existe el Palacio Nacional, aquel palacio hermoso, de estilo barroco que existía, Colapsó. eso colapsó. Sí, no, después del terremoto. Entonces, de lo que estamos hablando es de que, bueno, en síntesis, de lo que estamos hablando es de que Haití tiene, Luis y Pedro, una crisis inédita. Y dice Jean-Marie Theodat en un colectivo de monografías coordinado por Michel Hector, historiador importante de Haití, y por Lainé Ilbon, que es inclusive investigador del Centro de Investigación en Ciencias Sociales de la Universidad de París, de la Sorbona de París. Dice Jean-Marie Theodat, plantea la tesis que el grave problema histórico-estructural de Haití es que no hubo encuentro entre la nación y el Estado. Es decir, él atribuye esta crisis, ¿no?, tan profunda de gobernabilidad, de que en el momento en que Haití, ¿no?, emerge no como república, emerge como república, imperio y monarquía. Recordemos eso, ¿no? Y por eso yo pero estoy... ese es el punto de vista histórico. De todos modos, bueno, podemos... pero es porque tú no puedes desconectar la actual crisis de esos elementos históricos no quiero de modo alguno estructurales. sino que continúe con tu exposición de cuáles son esos factores clave desde el punto de vista de crisis, así como también, porque vemos hay un marco de referencia. ¿Cuál es el impacto de esa crisis internacional en Haití? Exacto. O sea, en el pueblo haitiano. Entonces, bueno, tú tienes rápidamente, ¿no?, tú tienes esos factores económicos, Producto Interno Bruto, 1991, 90, es decir, los 3 años siguientes, 91, 93, hasta el 94, el Producto Interno Bruto fue un crecimiento negativo, menos 5.3, inmediatamente después del golpe de Estado, y en el 94 fue de 11,9% negativo. Estamos hablando del tema económico. En materia de lo que tiene que servir un Estado a sus ciudadanos, por ejemplo, ¿cuál es la característica fundamental de un Estado? Es que ese Estado esté asentado en un territorio, pero lo fundamental es que ese Estado controle la población que habita en ese territorio, aparte de otros elementos que definen el Estado, pero solo para dejarlo ahí. Pero el hecho es de que ese Estado no está sirviendo ninguno de los servicios que tiene que servirle, que tiene que proveerle a sus ciudadanos. Ese es un factor. Ahora, yéndonos al plano de carácter, al plano internacional, ¿no?, como lo ha planteado Luis, es lo siguiente. Yo estoy señalando, lo he dicho en otros programas, yo creo que Luis vio ese programa, cuál es la gravedad de esa crisis que hemos señalado de la Fuerza del Pueblo, que fue una crisis inédita, ¿no?, que no había ocurrido con la magnitud que tiene en este momento, es el hecho de que tú tienes entonces una crisis geopolítica mayor, que es la guerra Rusia, Ucrania, Occidente, y que lamentablemente en este momento hay un proceso de escalamiento, porque Alemania ya dio su brazo a torcer para entregar los tanques Leopardo a Ucrania, y Estados Unidos, en boca del presidente Joe Biden, hace 2 días acaba de anunciar que también va a entregar lo que se había negado en principio. Estados Unidos va a entregar los M1 Abrams, ¿no? Lo que quiere decir que, lo ha dicho inclusive ya Rusia, que lógicamente que eso coloca al mundo en una conflagración mundial de impredecibles consecuencias. Entonces, Estados Unidos se había negado, pero había supeditado allá en la parte de los últimos días de que si Alemania
ese día los tanques Leopard, ellos estaban en disposición. Bueno, pues eso ha ocurrido. O sea, eso ha ocurrido. Lo que habría augura que ver el conflicto diferentes va a momentos. continuar. Entonces, ese conflicto entra en un proceso de escalamiento y resulta que no veamos solo Alemania, veamos, por ejemplo, el entorno inmediato. Tú tienes, por ejemplo, la frontera rusa con Lituania y con Polonia. Bueno, pues Lituania y Polonia, que es una alianza histórica del siglo XIX, esa alianza invadió a Rusia. Y resulta que Polonia y el presidente de Polonia, el presidente de Lituania, visitaron recientemente, hace, qué sé yo, un mes o 15 días, a Zelensky. Y Polonia, en el marco de la Unión Europea, es el más agresivo, el país más agresivo con respecto a esa crisis geopolítica mayor. Entonces lo que estoy planteando es lo siguiente: si nosotros tenemos esa crisis geopolítica mayor, ¿no? Hay que agregarle a eso las tensiones de Serbia-Kosovo, porque Serbia ha trasladado personal militar hacia las fronteras de Kosovo, ¿no? Ese puede ser otro conflicto también que se agregue a yo diría ya hasta la explosiva situación que esta última decisión, aunque los líderes occidentales señalan de que no quieren un enfrentamiento de Rusia con la OTAN, pero es la OTAN la que está precisamente conduciendo esa crisis con respecto a Rusia. Y entonces tenemos otro problema, ya para lo que tiene que ver de cómo se aborda esa profunda crisis en Haití. ¿Quiénes son los que componen el Consejo de Seguridad? Son 5 potencias que están en conflicto. Es decir, tú tienes 3 occidentales, Francia, Estados Unidos y Reino Unido, y por el otro lado, China, que no está no está en guerra, pero está en tensión por el tema de Taiwán, con Occidente y particularmente con Estados Unidos. Y entonces tú tienes a Rusia, que es el país que está en guerra con Occidente, ¿no? Donde Ucrania está ahí poniendo los muertos, ¿no? Lamentablemente. Pero ¿qué es lo que quiero decir? ¿Cuál es la gravedad para poder enfrentar esa crisis en Haití? Que el Consejo de Seguridad, que se dividió el mundo en Yarta, ¿no? Eso, ¿no? Bueno, pues se constituyó en un organismo que tiene capacidad de resolución. Sus resoluciones son vinculantes. La Asamblea General no tiene capacidad de resolución vinculante, ¿no? Bueno, pues mantuvo un equilibrio. Ya ese equilibrio está roto. Es decir, eso es una de las características actuales de esta crisis histórica que no habíamos tenido y que no pensábamos que íbamos a tener en el siglo XXI. Entonces, lo que estoy diciendo, para cerrar esta parte, es lo siguiente. Si tenemos esa crisis geopolítica mayor y si los miembros del Consejo de Seguridad, que son los que toman las decisiones para la solución de las crisis a nivel internacional, que tienen sus resoluciones, tienen capacidad vinculante, entonces, si ellos están en guerra, ¿cómo le van a prestar atención a esas crisis que para ellos, para nosotros es mayor, pero para ellos es una crisis menor, ¿no? Y entonces, bueno, ahí es que está la gravedad de esa crisis de Haití, que es inédita, que se conecta con esa crisis geopolítica mayor, ¿no? Mira, dice el sociólogo norteamericano Malcolm Olson que cuando una pandilla pasa de ser itinerante y pasa a ser estacionaria, entonces comienza a tener funciones de Estado. Es decir, porque te cobra impuestos, tiene control territorial. Es lo que está ocurriendo en Haití. Esas pandillas, que eran pocas, ¿no? No tenían esa capacidad que tienen actualmente. Bueno, pues esas pandillas son ya pandillas estacionarias porque tienen gobierno X, pero tienen un gobierno porque tienen un control territorial. Y es tan fuerte de que, bueno, la Policía Nacional de Haití
y el poquito ejército que se quiso restaurar, fundamentalmente del malogrado presidente Jovenel Moïse, que son algunos 500 o 400, bueno, pues no tienen la capacidad para enfrentar el poder letal que tienen esas pandillas, inclusive que tienen, tecnologías. Y que se habla que tienen miles de miembros. Ese poder de esas bandas han sido fruto en gran medida del poder que le han dado grupos de poder económico. Claro. No solamente Villú, sino también... al que yo he hecho referencia. Sí, es decir, Frankenstein se escapó del laboratorio. Está bien, pero aunque sea se escapó del laboratorio, sigue funcionando. Ahora, están estrechamente vinculados a esos grupos de poder. Entonces, tú estás delante de procesos, de fenómenos que no han sido contemplados por esa sociología tradicional ortodoxa que nos permite a nosotros vislumbrar e ilustrarnos. Porque hay un cierto poder que se ha desplazado, esos grupos de poder de lo que sería esa burocracia tradicional a estos nuevos burócratas que están compartiendo el espacio, porque eso viene desde lejos. Además, acuérdate que hiciste un enfoque, que empezaste a hacer un enfoque histórico, eso no surge de la nada. Claro que no. Entonces, ahí me veo como que muchas veces el análisis que se hace de Haití se ve en términos de pandillas, pero cómo surgen, quién las alimentó, y la muestra más palpable que fue con la crisis de los combustibles, que se llegó a un pacto, se cedió la terminal de Barrio. Pero ¿en manos de quién estaba la terminal de Barrio? Pero ¿en manos de quién? Del Grupo MEX. Claro. Y el Grupo MEX había sido denunciado en el New York Times, en Washington Post, que estaba... Bueno, no puedo, eso son informaciones, suministrando 5 millones de dólares mensuales a esa pandilla. Bueno, por eso Canadá lo ha sancionado. No, él no. Sí. Bueno, no, fue a otro grupo. No. El señor Gigio Biggio. Sí, pero estoy hablando del grupo MEX, que tiene... bueno, ese es otro. Estoy diciendo MEX. Yo me refiero al GB. No. Estoy hablando de lo que controla en gran medida el negocio de los combustibles en Haití. Inclusive los americanos, no quiero con esto, ¿verdad? Ellos tendrán sus razones. No le ha establecido una sanción similar a la de Canadá. Y sí hay en proyecto que una planta de energía eléctrica que se va a instalar en Puerto Príncipe, donde ellos tienen el control, va a ser con financiamiento americano. Y más aún, hay muy buenas relaciones para que todo el transporte, esa red de distribución, esa cadena de suministro, también llegue a Cabo Haitiano. Pero está bien. Lo que te quiero decir es que no quiero, o sea, un punto de vista, no quiero decir que tenga razón, sino que solamente estoy hablando en términos de informaciones, que se ven las bandas separadas de esos grupos de poder. Te quiero decir a nivel general sobre todo. No, Luis, porque yo en el segmento anterior dije que traduje un artículo de un historiador especialista en temas de pandillas, y él ahí lo que está diciendo, la tesis es que tanto Estado, políticos y grupos empresariales utilizaron de manera profusa los servicios de las pandillas. Entonces, a partir de ahí yo utilizaba... Para ejercer el poder. Pero claro que sí. Ese es el grave problema estructural del ejercicio institucional y político en Haití, ¿no? O sea, tú coincides con lo que yo acabé de plantear hace un momento, y lo estoy repitiendo ahora, en el sentido de que se sabe que eso no surge en el aire, surge mediante un proceso de degradación de un sistema institucional. Yo lo viví, ese sistema de degradación, 98-2000. Conversaba mucho con Gerard Belcharge al respecto, porque yo era el delegado de la embajada para la Organización del Pueblo en Lucha, y bueno, constantemente estaba consultando a ese distinguido y bien recordado Gerard Belcharge,
y a Susi Castor. Bueno, pues el hecho es que ese es un proceso que se fue acumulando institucionalmente. Cada vez esas pandillas, esos fascinerosos, iban entrando al sistema institucional y luego ya, bueno, parte del magnicidio del presidente Jovenel Moïse, que lo usó también con profusión, como también se señala que lo usó el presidente Martelly, que está sancionado por Canadá, también como auspiciador y financiador de las pandillas, el presidente Michel Martelly. Entonces, efectivamente, lo que acabas de decir... Atalá, que es el que controla la banca en Haití. Bueno, pues efectivamente... O sea, estamos hablando de verdaderos grupos de poder. Pero el fenómeno, que coincido con lo que tú estás diciendo, y tú vienes a agregar otros factores, ¿cuál es el fenómeno? Bueno, el fenómeno fue esa vinculación institucional, política y empresarial con esos grupos, y luego eso se salió de la mano y sabemos que eso necesariamente no es solo un factor, probablemente no es un factor provocado internamente, sino que también factores provocados externamente, porque ahí tú tienes que también vincular temas de narcotráfico, ¿no? ¿Verdad? Como bien se sabe que eso ocurre en situaciones de esa naturaleza. Pero yéndonos... Pero tú hablas del narcotráfico, que es otro puntico clave. Hubo uno de los jefes de grupo de poder económico financiero en Haití, fue atrapado con un cargamento de cocaína de una gran embarcación. Y ese señor, ¿verdad?, que es jefe de grupo, tenía, ¿verdad?, no creo que ahora, estrechas vinculaciones con grupos de poder en República Dominicana. O sea que, ¿cómo es posible que ante sucesos de esta naturaleza, y no fue tocado, no fue apresado, no fue investigado tal y como Dios manda, de acuerdo al debido proceso? Entonces, esto no solamente está relacionado con grupos de poder en Haití, sino grupos de poder en República Dominicana, pero recordándote, sí, lo que queremos ver es cuál es ese contexto internacional de crisis que tú estabas desarrollando, y por eso... sí, que me gustaría concluir con esa parte. Por ejemplo, bueno, visto ese diagnóstico, ¿no?, y ese escenario complejo que tiene nuestro país vecino, bueno, pues yo he señalado que inclusive al producirse en esta semana, por las decisiones de Occidente, un proceso de escalamiento de esa crisis geopolítica mayor, que es la guerra Rusia-Ucrania y Occidente, bueno, pues lo que estamos planteando es que eso le quita atención, ¿no?, por ser un conflicto geopolítico menor respecto a aquel, ¿no?, que decide, inclusive aquel conflicto, dependiendo de cómo desemboque, representa un cambio en la correlación de fuerzas en la geopolítica mundial, ¿no? De eso que estamos hablando, eso no lo representa Haití. En consecuencia, por eso entonces, a nivel del sistema de Naciones Unidas y particularmente a nivel del Consejo de Seguridad, que ha dicho que esos 5 países de una u otra manera están en guerra, bueno, pues a ese conflicto de la vecina nación Haití, entonces se le prestaría menos atención que lo que está ocurriendo. Entonces, en octubre del año pasado, ese gobierno de facto que encabeza el primer ministro Ariel Henry, y mediante una reunión de su Consejo de Ministros, solicitó una intervención militar a Naciones Unidas, especialmente al Consejo de Seguridad. Bueno, pues, ¿qué es lo que está ocurriendo? Bueno, lo que está ocurriendo es, eso fue en octubre, ya estamos finalizando el mes de enero y no hay respuesta. Cuando Naciones Unidas y particularmente Estados Unidos señala que países, especialmente Naciones Unidas, señala que países que puedan colaborar con eso,
todo el mundo mira hacia otro lado. Ha mirado hacia otro lado. ¿Por qué? Porque el contexto, tanto internacional como el contexto latinoamericano, es completamente distinto. Empezando por el hecho de que estamos en el tiempo de la vaca flaca en términos económicos. Porque cuando se produjo la incorporación de América Latina, fundamentalmente los países de América del Sur, a la MINUSTAH, a la Misión de Estabilización de Naciones Unidas para Haití, mediante la resolución 1542 de junio del 2004, bueno, pues estábamos en América Latina y particularmente los países de América del Sur que tienen más vinculación sus economías con China y no con Estados Unidos. Bueno, pues estaban en el periodo boyante que fue el periodo 2000-2013. A partir del 2013 se empieza el enfriamiento de la economía china y entonces empieza precisamente el proceso de disminución de las commodities de los países de América del Sur hacia China. Entonces lo que quiero decir que estamos en un contexto tanto geopolítico como económico de la economía mundial totalmente distinto. Bueno, pero en ese caso, ¿cuál es la posición de Estados Unidos? Porque aquí hay un país clave pero en también, este asunto de decidir, pero que es también Estados Unidos. Y también el asunto de la migración hacia el territorio norteamericano. Vamos a decir que Haití no tiene el volumen que tienen los restos de los países centroamericanos, incluso Cuba, que en muy pocos meses, en menos de un año, cientos de miles de personas han migrado hacia Estados Unidos, pero Haití no representa un pequeño dolor de cabeza para Estados Unidos para que ellos intenten resolver esa crisis y quitarse presión con el tema migratorio. Pero ya se expresó con lo de Texas el año pasado, con los caballos que le entraron a latigazos a los 10.000 migrantes haitianos que cruzaron. No venían de Haití, eso salieron a pie desde Brasil, Colombia, Perú, Chile, para cruzar el tapón del Darién, que es la selva más inhóspita que hay en el planeta, una de las más inhóspitas, y llegar hasta las fronteras de México, el Río Bravo, acampar ahí, 10.000, estamos hablando de 10.000 con niños en brazos, etcétera, ¿no? Personas adultas, mujeres, etcétera. Bueno, pues le entraron a latigazo, pero vayámonos al momento actual. Acaba de decidir Estados Unidos es decir, están esas 30.000 visas, que eso siempre hay un procedimiento muy largo, ¿no? Sí. Pero ya Estados Unidos decidió cerrar, ya lo está devolviendo. Todo el que entre, ha dicho, va hacia México. Lo que quiere decir entonces que ese conflicto se agrava cada vez más porque debemos estar conscientes, lo vuelvo a repetir, esa entidad jurídico-política que se llama Haití no está brindando ninguno de los servicios que necesita el ciudadano haitiano para poder reproducir biológicamente su vida. Te reitero la pregunta. ¿Cuál es tu opinión sobre la posición? Pudiéramos buscar un término dubitativo de parte de Estados Unidos en esa conformación de fuerza. ¿Qué es lo que ha pasado? No, bueno, Estados Unidos, cuando a Karine Jean-Pierre, la portavoz de la Casa Blanca, en la rueda de prensa le preguntan sobre la posición de Estados Unidos con respecto a la crisis de Haití, y ella la respuesta que da, bueno, pues que el gobierno de los Estados Unidos ha hecho todo lo que le ha sido posible. ¿Qué es lo que te está diciendo? Pero cuando luego entonces insisten para el tema de la conformación de la fuerza militar, ella dio la callada por respuesta. Estados Unidos no quiere encabezar una fuerza militar de la que ha pedido el gobierno haitiano en octubre
del año pasado al Consejo de Seguridad. Pero ¿cuál es el rol de las diferencias en el propio Estado, del propio Departamento de Estado de Estados Unidos? Porque sabemos la posición de la embajadora que estaba en Cuba, que ya no se encuentra, como también de un enviado, no sé si tú recuerdas que... Daniel Foot, que renunció el 22... y que estaba planteando que Estados Unidos interviniera directamente con tropas. Entonces, escúchame, esa diferencia entre embajadora y este enviado dio lugar a que él renunciara. Pero ¿qué manifestó estas opiniones contrarias tan polarizadas? Que había diferencias serias entre el propio Estados Unidos en términos de política exterior, concretamente sobre Haití. Es que la hay. Las hubo durante el gobierno del presidente Bill Clinton, que le dio una prioridad a su política exterior. Con respecto a Haití, bueno, se cometieron muchísimos errores porque finalmente se disolvió el ejército haitiano, que era la única entidad más o menos estructurada que quedaba. Y que era fuerte en ese momento. Sí, claro. Entonces, y ahora la renuncia con términos muy duros del embajador especial enviado por Haití, Daniel Foot, que estuvo aquí en República Dominicana, en la Embajada de los Estados Unidos acá, estuvo también en Zimbabue, es decir, es una persona con mucha experiencia diplomática. Bueno, pues cuando fue al Comité de Relaciones de la Cámara de Representantes, bueno, lo que se expresó ahí, el señor Mix, el representante el que preside ese Comité de Relaciones Exteriores de la Cámara de Representantes, dijo que efectivamente Estados Unidos había tenido una política errática con respecto a Haití, y eso también lo ratificó la representante republicana María Elvira Salazar. Lo mismo lo dijo el representante Andy Levin. Pero lo duro es la carta que le envía Daniel Foot al secretario de Estado Anthony Blinken, donde efectivamente dice que lo que Estados Unidos debería tomar en cuenta es que el error que ha cometido Estados Unidos es que toda su política es hacia la estabilidad, y sin embargo no ha tomado nunca en cuenta Estados Unidos las profundas condiciones de inestabilidad que existen en Haití, precisamente para adoptar sus políticas. Tenemos en la línea telefónica al sociólogo José Luis Kepi, que es especialista en temas internacionales, particularmente las relaciones de Estados Unidos y México. Y queremos que él nos dé su enfoque. Buenos días. Buenos días, José Luis, ¿cómo te sientes? ¿Nos escucha? José Luis, ¿nos escucha? Buenos días. Da lo que hago. ¿Sí? Ya. Ok. Entonces, estamos confrontando un pequeño delay técnico. Les decía que nuestro próximo participante es el señor José Luis Kepi. José Luis, ¿nos escucha ya? Ya. Buenos días. Buenos días. ¿Cómo estás? ¿Aló, buenos días? Sí, te escuchamos. Oh, ok. Sí, ¿Cómo te ¿cómo sientes? están? Muy bien, gracias. Ok, ya puedo empezar. Sí, pues puedes empezar. Estamos esperando tu análisis. Okay, bueno, si te acerca la voz, como que te puedo oír mejor. Bien, buenos días a ustedes y al público que observa este programa.
La verdad es que líderes de varios estados, incluyendo el alcalde de la ciudad de Nueva York, ya empezaron a movilizarse y a externar su preocupación con el creciente número de inmigrantes que vienen llegando a sus respectivas comunidades y para las cuales los gobiernos municipales y locales no cuentan con la infraestructura necesaria para acomodar dichas oleadas. Tan solo en el mes de diciembre del 2022, por ejemplo, las autoridades migratorias calcularon que fueron 250,000 las personas que fueron detenidas tratando de cruzar la frontera. Aquí, por ejemplo, en la ciudad de Nueva York, el alcalde viajó recientemente al Paso, Texas, la semana pasada, para externar su preocupación y hacerle llegar al presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, en su intervención. Además dijo en su intervención que esperaba más de las autoridades electas, refiriéndose a la administración del presidente Biden. El alcalde Adams más recientemente indicó que la ley que garantizaba un techo a quienes no aplicaba a los miles de migrantes que han llegado recientemente a la ciudad. La ciudad se ha visto en una situación en que hasta 800 personas han ingresado de esta manera en solo un día y 3,000 por semana. Entonces el alcalde, como dije, alzó la voz de alarma, indicando que el costo total de atender a los migrantes puede sobrepasar los $2 billones que la ciudad en estos momentos no tiene. Por otra parte, no sé si al presidente Biden, anunciando el programa de parol el pasado 5 de enero, en donde dijo categóricamente a los potenciales migrantes que si osaban venir de manera ilegal, serían devueltos de la frontera. Esto, vuelvo y repito, en el contexto de las crecientes protestas por parte de los gobernadores de Miami, Texas y Colorado, quienes han sido inundados por enormes cantidades de inmigrantes en sus respectivos estados y lo están enviando a manera de presión a estados demócratas, como es el caso de Nueva York. Hemos dicho anteriormente que a fines del año fiscal, por ejemplo, en el 2022, las autoridades de inmigración ya habían detenido a 2.4 millones de inmigrantes que intentaron cruzar la frontera de manera irregular o sin previa autorización o ilegalmente, como ahora se le llama. Los datos también indican que alrededor de, en ese periodo, 1 millón de nuevos inmigrantes fueron juramentados como ciudadanos luego de que la pandemia demoró sus respectivos procesos de juramentación. ¿Alguna pregunta o comentario? Estuvimos comentando también el caso de los migrantes haitianos. Que Sí. Coméntanos sobre eso. ¿Qué tienes? Porque este grupo es el que nos afecta a nosotros aquí en la República Dominicana, pero dado la crisis que hay en Haití, se está constituyendo hay una mayor expectativa de que vengan unas mayores oleadas a nuestro país. ¿Cómo se está manejando el tema haitiano en los Estados Unidos? Bueno, en este particular, el reciente anuncio por parte de la administración Biden de conceder parol, es decir, una entrada a 30,000 nacionales de ciertos países que cumplan con ciertos requisitos, pasen un chequeo exhaustivo, compren su pasaje, puedan calificar. Fue el programa que fue diseñado para así acomodar a los residentes de Cuba, Haití, Venezuela y Nicaragua. Entonces, en este mismo programa, el interesado necesitará un patrocinador que se haga responsable aquí en Estados Unidos, y de ser admitidos podrán viajar y trabajar en Estados Unidos, pues contarán con un permiso de 2 años y la posibilidad de renovar dicho permiso
una vez el plazo termine. José Luis, la ley federal de inmigración estadounidense permite al Departamento de Seguridad, lo que se llama el Homeland Security, admitir de manera temporal a inmigrantes vía parol por razones humanitarias y en la medida que ello contribuya, como dice la ley, al bien común. Ya un programa similar se había lanzado el pasado mes de octubre del 2022 hacia los venezolanos. En el 2013 la administración, por ejemplo, la administración Obama impuso un embargo económico a Venezuela una vez asumió el poder Maduro. Y claro, el embargo trajo como consecuencia el deterioro progresivo de la actividad económica que se fue acentuando con la llegada de Trump al poder, empeñado en ver el régimen caer. Pero volviendo al caso de Haití, las autoridades de esta administración sí reconocen que la medida es más que todo una medida paliativa, que no es una medida de largo alcance, y tienden en estos momentos a culpar al obsoleto sistema migratorio que no se ha modernizado en muchos años debido a la inacción y la polarización existente en el Congreso. Por otro lado, la administración ha indicado que la ordenanza, lo que se llama la ordenanza o el título 42 de salud pública, que fue emitido durante la pandemia, habrá de continuar. Bien. Y ello significa que esto continuará con las exportaciones vía México. Bien. Quisiera que me aclare un poquito lo del patrocinador. Por ejemplo, es lo que llaman la FIDAVI. O sea, sí. Okay. El patrocinador tiene que mostrar prueba de ingresos, que tiene un hogar, y pasar un chequeo, tanto el aspirante como el patrocinador, para acomodar a la persona que, como se dice aquí, aplique, o sea, que llene el formulario. O sea, en ese sentido, que tiene que estar al día con sus impuestos. Ajá. O sea, que el patrocinador tiene que estar al día en los pagos de los impuestos, tiene que tener solvencia. Oh, sí. Aquí no juegan con eso. Usted tiene que presentar su planilla de ingresos y generalmente le piden los últimos 3 años, sí, donde muestra que la persona es solvente. Una pregunta, José Luis. ¿Cuál es tu opinión de las crecientes diferencias dentro del Partido Demócrata, sobre todo entre el ala conservadora y una ala calificada de izquierda, en torno a este tema migratorio? Porque la agenda que se había comprometido a aplicar el Partido Demócrata, y concretamente habían levantado bandera este grupo, ahora mismo está en una situación difícil porque no se han cumplido esas expectativas en torno al gobierno de Biden. Hasta hay enorme preocupación de que cada vez continúa aplicando una política conservadora, tal y como se ha visto con el caso de los 30,000, que no se ha dicho. Ese mismo número no se puede cumplir porque ya había compromisos de candidatos que antes de la toma de decisión de autorización de 30,000. ¿Cuál es tu opinión al respecto? Sí, es interesante que me hagan esa pregunta, porque en este sentido yo quería también señalar que, como dije anteriormente, estas son medidas paliativas, no medidas de largo alcance. La administración está tratando con varios tópicos calientes en la actualidad. Y, por ejemplo, esta medida que se llama parol, ya concedió 80,000 parol, o sea, permisos o estadías para afganos. ¿Qué ocurrió con los afganos de Afganistán, que tuvieron que salir huyendo tras la toma del poder de los talibanes?
No, está Pero, en Estados Unidos. y ustedes se recordarán que la guerra duró como 20 años, 80.000 afganos. En el caso de los ucranianos, se le han otorgado 100.000. O sea, entonces, la crítica es, en materia de política pública, lo que se busca es que las mismas sean políticas propositivas, en donde se ha visto que hay varios sectores dentro del partido demócrata que no han mostrado una coherencia en el discurso en torno a esta medida. Entonces, la pregunta entonces que uno tiene que hacerse es, ¿qué pasará con los más pobres, aquellos que no cuenten con un patrocinador y que de verdad sean perseguidos políticamente, que quieran llenar su formulario? Entonces, hay otro problema, es que los rechazados se irán hacia México, en donde no necesariamente serán bien recibidos. Entonces, por otro lado, la bancada republicana no está conforme con estas medidas del Partido Demócrata y han tratado inclusive de introducir una ley que autorizaría al secretario del Departamento de Homeland Security, el señor Alejandro Mayorkas, para que suspenda unilateralmente la entrada a todo inmigrante si éste lo considera que la medida es necesaria para restablecer lo que ellos llaman el control operacional. Así fue que ellos lo indicaron. La misma derecha también ha atacado a la administración Biden, acusándola de no tan solo a la derecha, sino segmentos dentro del Partido Demócrata han acusado a la administración Biden de que se está creando un mecanismo paralelo para todos estos inmigrantes que de ninguna otra forma calificarían por la ruta oficial. De manera pues que yo creo que esto es un punto neurálgico que el presidente Biden tiene que tomar, ya que está recibiendo ataques, presión de muchos frentes, y que veremos ver desenvolverse en las próximas semanas. Por otro lado, y yo creo que para terminar en este punto, hay que tener en cuenta que ni los mismos republicanos cuentan con un amplio margen de maniobra para oponerse a la agenda Biden. Solamente se necesitan 4 que no estén dispuestos para que la agenda republicana no se dé. O sea que hay problemas tanto del partido dentro del Partido Demócrata en lo concerniente a la migración, a la política migratoria, como por otro lado los mismos republicanos no se ponen de acuerdo. Bien. Bueno, pues te agradecemos, José Luis, con tus acertadas aportaciones, y esperamos tenerte de vuelta aquí en los próximos programas. No hay problema, pasen muy buen día, buenos días a todos. Bien, muchas gracias. Excelente programa. Gracias. Bye. Bien, continuamos con el desarrollo del programa. Vamos a entrar ya a otra fase del mismo. Inocencio, de una u otra forma hay que ir elaborando a ver cuál es la situación, cómo podemos afrontarla o qué se está sugiriendo en sentido general para o qué se vislumbra para tratar no de buscar un paliativo, sino una solución a largo plazo con los problemas que existen con nuestros vecinos haitianos. Miren, cuando uno se reunía con los dirigentes políticos en la embajada, bueno, uno se daba cuenta que el sistema de partidos era un sistema muy débil, ¿no? Estamos hablando, por ejemplo, de una figura como Gerald Pierre Charles, ¿no? que confesó en un encuentro en la embajada con el embajador
Silvio Erasme Peña, que en paz descanse, que ellos no tenían capacidad ni siquiera para sacar un periódico. Y cuando se le dijo que por qué entonces no sacaban un programa de radio, decía que no tenían dinero y que además que Jean Beltrán Aristí lo mandaba a asesinar si sacaban un programa de radio, ¿no? Eso estoy dando un dato histórico vivido por mí de manera directa, pero resulta que sí, no, que por si no, ellos se salvaron porque Susi Castor y Gerard Piechal estaban en Miami cuando los Chimear, bandoleros, entraron a su casa y quemaron aparte de todos los otros bienes, quemaron el fondo bibliográfico más grande y completo que tenía Haití, donde iban los investigadores a investigar. Todo eso se fue. ¿Y no es de la biblioteca de San Luis Gonzaga? No, la de Gerard y de Susi era según porque esa biblioteca tiene una historia de, claro. 100 años. Sí, y el principal acero está en el mismo New York. Sí, pero la de Gerard en ese momento se decía que era y de Susi era el principal fondo bibliográfico que tenía Haití. Pero el hecho es que allá en diciembre del 2009, el presidente Preval le dijo a una delegación dominicana en la que yo estaba, recibió en Palacio al antiguo ministro Temístocles Clemontá, que era el secretario de Relaciones Internacionales del PLD en ese momento y era su secretario de la Secretaría de Relaciones Internacionales, dijo que a la propuesta de un foro permanente entre partidos, de diálogo entre partidos políticos dominicanos y haitianos, propuesto por el PLD en ese momento, el presidente Preval dijo que no, que eso en Haití no se podía. Y cuando se le preguntó que por qué, bueno, porque en Haití no hay partidos políticos, dijo. Y entonces dijo, bueno, yo le voy a poner mi caso. Yo no quería ser candidato en 2006, ¿no? Estamos hablando del 2009, nace un segundo mandato. Y bueno, lo que hice fue que 6 meses antes conformé un movimiento que se llamó l'Espoir, la esperanza. Y cuando terminó eso desapareció. Ahora estamos apoyando al candidato del gobierno para estas elecciones del 2011 y hemos formado un movimiento que se llama l'Unité, la unidad. Y cuando las elecciones pasen, eso desaparece. Así que eso en Haití no se puede porque no hay partidos políticos. ¿Qué es lo que quiero decir con esta anécdota? Es que cuál es el actor que direcciona el desarrollo. Son los partidos políticos, porque son los que van a la administración del Estado. Entonces Haití tiene esos problemas de carácter estructural y si le agregamos entonces el cuadro que nosotros en los segmentos anteriores hemos descrito, bueno, pues entonces Luis y Pedro estamos ante una situación que uno no se atrevería prácticamente a pronosticar, porque es que eso no está en manos de un país como la República Dominicana, ni siquiera está en manos de otros países de la región que están en situación. Por ejemplo, Brasil ¿tiene las mismas condiciones que tuvo 2013? No las tiene. Pues miren lo que acaba de ocurrir en Brasil, donde hay una fractura social y política y donde hay una especie ya de emergencia filofascista con ese grupo del expresidente Jair Bolsonaro, siempre agregándole en el marco de los tiempos de las vacas flacas. Pero si a eso le agregamos esa crisis geopolítica mayor, más que he dicho que esos 5, de una u otra manera, del Consejo de Seguridad, esas 5 potencias están en guerra, entonces uno dice, ¿a quién recurrir en este contexto tan difícil, tan inestable, tan volátil, que en cualquier momento no se sabe?
Cuando uno ve el proceso de armamentístico de la Primera Guerra Mundial y el proceso de rearme de la segunda, que condujo a la Segunda Guerra Mundial, te das cuenta que estamos llevando en este momento tan delicado en términos históricos el mismo patrón de rearme, porque ya Alemania ha destinado el 2% para las Fuerzas Armadas alemanas, que eso estaba prohibido. Y los mismos japoneses. Y los japoneses están también dedicando un alto porcentaje de su Producto Interno Bruto precisamente para su rearme por el conflicto eventual con China, ¿no? Entonces, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de que es absolutamente, bueno, parecido, porque si uno ve el rearme que se produjo, que ya cuando se empieza, dicen los especialistas, un rearme es indetenible, ¿no? Es decir, eso es lo que está ocurriendo en el contexto de esa guerra Rusia, Ucrania, Occidente. Ese proceso de rearme ya es indetenible. Es decir, cosas que no veíamos, es decir, probable, como el rearme de Alemania y también el cambio radical de Japón con respecto al tema de sus Fuerzas Armadas, ¿no? Es decir, pero tú no nos estás exponiendo una perspectiva un tanto pesimista. Total. Porque aun cuando tenga esa situación pesimista, entonces, ¿qué puede hacer la comunidad internacional, o ya llamada comunidad internacional, que está compuesta por esas grandes potencias, así como también los países latinoamericanos? Inclusive el CELAC le dedicó una página completa a Haití en su última resolución, o en el caso específico de República Dominicana, porque si estos son datos ya comprobados y reales, entonces ¿qué va a hacer el Estado Dominicano o las fuerzas sociales democráticas republicanas, República Dominicana, ¿qué pueden hacer ante este escenario? Porque no podemos estar de brazos cruzados. No, y quería agregar el caso de México, que es, vamos a decirlo así, el receptor de toda esta migración, y en donde ya se han manifestado, han habido manifestaciones contra los migrantes haitianos. Sí, por ejemplo, para dar respuesta a eso de ustedes, pero particularmente eso de Luis, con respecto al tema del optimismo, el pesimismo-optimismo. en este contexto tan escabroso, ¿no? Y tan complejo. Yo creo que el hecho de que haya una especie de renacimiento del vigor de la CELAP, de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, con estos cambios que ha habido a nivel de los respectivos estados, fundamentalmente los de mayor peso, que son los de América del Sur, bueno, pues esa es una ventana de esperanza. Ahora bien, CELAC nació con una falla de origen, y es que en diciembre de 2011, cuando se crea, no creó una Secretaría General. Yo viví, porque en el 2013, a partir del 2013, fui el responsable de cooperación ante CELAC, como viceministro de Cooperación Internacional. Y bueno, ¿qué yo viví en Argentina? Bueno, lo que viví en Argentina, fue mi primera vez en la reunión de CELAC. Luego nosotros tuvimos la Secretaría Pro Tempore y sí, se hizo un buen trabajo, porque se elaboró a partir de la iniciativa de la Secretaría Pro Tempore nuestra, una política de cooperación internacional que CELAC no tenía, ayudado por CEPAL. Pero lo que quiero decir es otro factor problemático que ojalá ahora haya mayor claridad en ese aspecto, es que yo lo observé, es la extrema ideologización al interior de CELAC. Entonces, bueno, tú no puedes... Eso es lo que acaba de acusar Luis Lacalle, el presidente uruguayo. Sí, es decir, pero es de un lado y de otro, porque, por ejemplo, ¿qué intentó el triángulo Piñera, Duque, Macri? Bueno, fue tumbar, echar hacia abajo CELAC, y en el caso, por ejemplo, de América del Sur,
en vez de UNASUR, PROSUR, que fue un natimuerto, porque tampoco produjo nada, que ahora con la presidencia del presidente Lula van a rescatar, se plantean rescatar a UNASUR y a MERCOSUR, que resolvió problemas de crisis regionales. UNASUR, hay que recordar eso. Entonces, con respecto al optimismo, bueno, si CELAC se mira, si la región se mira a sí misma y desarrolla una política de mayor coordinación, inclusive si eleva el comercio interno, porque está muy por debajo del que tiene, por ejemplo, la Unión Europea, entonces, bueno, nosotros pudiésemos decir que la región, sin el enfoque MINUSTAH, pudiese, para dar respuesta a un poco ese optimismo de Luis, pero siempre tomando en cuenta, Luis, que estamos en el tiempo de la vaca flaca, en términos económicos, bueno, puede aportar a esa solución de la crisis haitiana. En el caso dominicano, es que tenemos que cambiar el enfoque. Es decir, ¿cuál es dicen los expertos, cuál es la mejor política exterior? Bueno, la mejor política interior. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, que nosotros tenemos que poner orden en la casa. Vamos por cosas concretas. En el sector Tú nos acabas de poner una importante idea, pero tenemos un compromiso de hacer un breve receso. Y entonces retomamos. Damos, ¿verdad?, la oportunidad para que tú puedas pensar un poco más de ese planteamiento que resulta crucial para nuestra siguiente etapa de este programa Geoeconomía, que se tituló Crisis Internacional y su impacto en Haití y en el Caribe. Hablábamos de que el CELAC no tiene una Secretaría General. Cuando uno va a la estructura de CARICOM, que se funda en 1973, bueno, pues tuve una institucionalidad en CARICOM porque hay una Secretaría General que da servicios, ¿no?, a ese Consejo de Jefes de Estado, ¿no?, al interior de los países de la Caribbean Community, la CARICOM, que por sus siglas en inglés, ¿no? Entonces, ¿qué necesita CELAC? Bueno, CELAC necesita conformar una estructura que permita que los planteamientos que hacen los jefes de Estado entonces se puedan convertir, traducir en programas y proyectos, ¿no? ¿De qué? De inversión. Porque ¿cuál es uno de los problemas de América Latina que señala CEPAL? Bueno, CEPAL tiene diagnosticado alrededor de 15 brechas estructurales. Y una de esas brechas estructurales, que sin eso nosotros no podemos hablar de avance en materia de desarrollo, tiene que ver con la baja inversión en investigación y desarrollo, ¿no? Pero resulta que yo, que tuve la experiencia durante todos esos años con respecto al tema de cooperación y tenía que ver todo, me doy cuenta que al interior de América Latina hay un potencial enorme, ¿no? ¿Cuál fue la desgracia de Haití a partir del terremoto del 12 de enero del 2010? Porque resulta que en ese periodo, déjenme decirle, en ese periodo del presidente Preval, 2006-2011, Haití tenía ya un sistema de inversión pública ayudado por Argentina, ¿no? Y todo eso se fue abajo con el terremoto. Es decir, Haití en el gobierno del presidente Preval estaba avanzando en materia institucional. Y lógicamente esos son los puntos que América Latina tendría que, y nosotros participábamos en otros procesos de apoyo. Por ejemplo, déjame darte una información. Veo que esta iniciativa que tú señalas es positiva, pero también ese mismo presidente Preval rechazó de golpe y porrazo una iniciativa de cooperación. De la moneda de... No. De resolver el problema de la laguna más grande del planeta Tierra, de ese Fecales, que está cerca de Puerto Príncipe. La cooperación española le dijo, mira, queremos acompañar y vamos a contribuir no solamente de manera técnica, sino de manera material.
¿Y cuál es la situación? Que a la situación hoy día de que se ha venido agravando. Claro. Es decir que esos son Sí, también los mandatarios sí, haitianos. ¿Cómo es posible que un tema, oye, te estoy hablando de la laguna más grande, tú la puedes detectar a través de Google? ¿Y por qué? Porque Haití depende de recolección de todas las heces fecales, creo que de las 12 de la noche a 4 de la mañana en camioncitos. ¿Y qué hacen esos camioncitos? Esos camioncitos cisternas absorben todas esas heces fecales a través de pozos y la descargan en esta laguna. Pero ese servicio hace tiempo que no se estaba dando. Ya. Pues te quiero decir, porque Sí. había una contribución, que es un Sí. tema que afecta a Sí. República Dominicana, porque se está Claro. contaminando Bueno, la capa es freática que- y de una manera u otra, como no hay tal, a nivel de subsuelo, no hay tal frontera, con el tiempo vamos a agravar. Bueno, Solamente quería dar esa tú información. pones otro elemento, que es el tema sanitario y el tema medioambiental. Por ejemplo, Haití hace décadas que sufre de estrés hídrico. Es decir, se sirve menos agua que lo que demanda la población, ¿no? En fin, que estamos hablando es decir, cuando uno, Luis y Pedro, empieza a ver los problemas por sector, bueno, pues yo tengo un trabajo de 1998 que traje de cuando yo estaba en la embajada, que es un trabajo hecho por expertos sobre los problemas medioambientales de la zona metropolitana de Puerto Príncipe. Ahí están todos los datos. Y ya para 1998, hacia acá, ¿cuántos serían? 25 años, ¿no? 25 años. Sí. Bueno, y ahí decía que si no se tomaban medidas urgentes hace un cuarto de siglo, prácticamente ya no tendríamos posibilidades, lo dice ese estudio que yo tengo, de resolver los problemas de esa parte que Luis ha tocado. Entonces, Todavía sí, peor, el sí, difunto Preval, déjame darte otra información, decidió apoderarse, apropiar el casco urbano de Puerto Príncipe. Él como tal, en su propio negocio. Y no llegó. O sea que dentro de esa línea, hay iniciativas también. Es que yo lo que cada vez que uno profundiza más investigando, o sea, las condiciones que conforman una sociedad y que conforman un Estado, bueno, pues tú dices, bueno, es que nosotros acá no estamos teniendo conciencia, porque hay una relación sistémica, porque estamos en una sola isla, ¿no? Por lo que Luis acaba de decir. Estamos en una sola isla y tú te debes preguntar, ¿cuál va a ser la sostenibilidad del recurso agua potable a tantos años? ¿Cuál va a ser la sostenibilidad de los sistemas agrícolas por el tema de cambio climático? Que nosotros como PEI, como pequeños estados insulares en desarrollo, somos los más afectados, somos los más vulnerables con respecto a los efectos del cambio climático. O con respecto a resolver el problema del hambre y la desnutrición. Y entonces, no solamente en Haití, que es gravísimo, sino en República Dominicana. También en la República Dominicana, que ya hay en este momento hay familias que están saltándose una de las comidas y están cambiando hábitos alimenticios, precisamente por el tema de la inflación de los productos de la canasta básica familiar, que el año pasado terminó en alrededor de 43,000 pesos dominicanos, ¿no? Cuando los salarios mínimos aquí son irrisorios. Pero el hecho es que, ¿qué debemos hacer nosotros? Bueno, nosotros debemos poner la casa en orden. Vamos a las cosas concretas. En el sector construcción, la pregunta es, ¿no se le deben negar derechos a trabajadores haitianos que tienen un determinado tiempo en la República Dominicana? No se debe plantear eso, ¿no? Pero tú tienes que poner con respecto a la población económicamente activa dominicana, pues yo siempre pongo este ejemplo que creo que es muy pedagógico para explicar ese fenómeno.
de desplazamiento de obreros haitianos, de dominicanos por obreros en el sector construcción. Bueno, pero tú tienes que poner eso en orden en función de la ley 28504 y su reglamento, que es la ley de migración en la República Dominicana. Y para que tengamos una idea, ¿no? O del Código de Trabajo. O del Código de Trabajo, el 80-20, ¿no? Es decir, cuando digo poner la casa en orden, me estoy refiriendo a eso. ¿Puede aclarar qué es el 80-20? Bueno, el 80-20 es que para en las áreas de empleo, las áreas productivas del país, bueno, la ley la ley nuestra del Código de Trabajo señala que un 80% del empleo y del trabajo debe ser para los dominicanos y un 20% para el extranjero. Bueno, pues eso hace años No se cumple. que no se cumple, ¿no? Entonces tú tienes en ese sentido que poner la casa en orden. Con respecto al tema seguridad nacional, bueno, tú tienes 200 pandillas. Ya agarraron un pandillero de la 400 Mawozo, camino a la Romana, ¿no? Apresado por los servicios de seguridad del Estado Dominicano. Bueno, pues tú tienes ¿qué hacer? Bueno, no nos puede ocurrir lo mismo que ocurrió con la CIA y el FBI respecto a lo de las Torres Gemelas, que ninguno de los dos se dieron información, sino que tiene que haber una coordinación intraagencial de seguridad, porque tú tienes un fenómeno que hace apenas una década no existía, con las dimensiones que tiene, ¿no? Pero con respecto al tema ya dicho por la FAO, 4,5 millones de personas en Haití sufriendo hambre pura, como lo dice en seguridad alimentaria grave, que lo señala la FAO el año pasado y ya confirmado por un funcionario de Haití que está en esa área de soberanía y seguridad alimentaria. Pero también tú tienes lo que tiene que ver con, es decir, si nosotros nos sentamos sin pasiones y vemos los datos duros, pero además tú tienes que relacionar eso con el nivel de institucionalidad interna dominicana, de la República Dominicana. ¿En qué sentido? Bueno, te vas al aspecto, cambió la ley, la 423, ¿no? ¿Verdad? Y ya ha sido promulgada por el Poder Ejecutivo sobre los actos de la oficialía del Estado Civil, ¿no? Bueno, pues ahí ya tenemos una modernización, una actualización de esa área del Estado, ¿no? De ese extrapoder que es la Junta, que es el administrador, que es la Junta Central Electoral, ¿no? Pero una vuelta atrás también, bueno, con desconocimiento de derechos de nacionalidad, los derechos de los migrantes. Aquí hay 280,000 que se le entregó carnet en el proceso de regularización y una gran parte de eso, no como se habla de 200,000, 288,000, y una gran parte de esos 288,000 no se le quiere renovar el carnet. ¿Cómo es posible que ya establecido el caso no se le dé continuidad, que es lo que tú hablas de institucionalización, de poner la casa en orden, y el que no cumpla con las normas, entonces sencillamente aplicarle la regulación o la normativa del lugar? Lo que quiere decir que nosotros no podemos seguir mirando hacia otro lado ante un problema que lo tenemos encima y que si no adoptamos medidas de política que respondan al ordenamiento constitucional nuestro y al ordenamiento afectivo con las leyes nuestras, entonces nosotros vamos a dejar que esa montaña rusa del problema inmigratorio y de que tú no tienes control de quién habita en tu territorio, ya sea dominicano o de origen del que sea, entonces bueno, nosotros lo que estamos alimentando un proceso cada vez más profundo de ingobernabilidad del Estado Dominicano ante el control
demográfico en el territorio nacional. ¿En qué sentido demográfico? En el sentido de que tú tienes que proveer, porque vamos a hablar de esta parte, Sí. tiene que proveer servicios de salud, tiene que proveer servicios de vivienda. Esas personas se alimentan, esas personas utilizan la infraestructura de salud del país, Electricidad. todo. basura. Entonces tú tienes que también calcular en función de medidas de ese orden, de poner en orden la casa, tú tienes además que costear eso. No es solamente en términos económicos, sino en términos inclusive de la evolución de ese fenómeno con respecto a el perfil de la dominicanidad. ¿En qué sentido? Porque cuando tú vas, por ejemplo, a la relación de dependencia, que es esa relación de dependencia que indica la ciencia demográfica, es cuando los dependientes que van es decir, los dependientes que van de 60 años hasta 65 años, son mayores que de la población económicamente activa, que va de 15 a 59 años. ¿Usted sabe cuándo termina Haití su relación de dependencia? En el 2039. Y la República Dominicana la concluye esa relación de dependencia en el 2027. Para que tengamos una idea, Cuba cumplió su transición demográfica, que es la más avanzada de la región, en 1991. Es decir, ya Cuba está en un proceso avanzadísimo de envejecimiento. Y ya para el 2030, que está ahí a la vuelta de la esquina, la República Dominicana, que en esas 5 categorías de muy avanzada, de avanzada, mayoritaria y otras 2 categorías menores, nosotros estamos en la mayoritaria, donde están varios países de la región. Bueno, pues ya nosotros vamos a entrar en un proceso de envejecimiento. Es decir, Haití va a tener, con respecto a 2027 y 2039, va a tener 12 años donde todavía su relación de dependencia, es decir, su población económicamente activa, va a ser mayor que la de la República Dominicana. Entonces eso tiene unas consecuencias en el orden demográfico. Y si tú estás... Es un buen enfoque demográfico. Y si tú estás... Pero si tú estás Gózame, permitiendo, José. para cerrar esta idea, si tú estás permitiendo, lo escuché al doctor Guerrero Heredia en su programa, si tú estás permitiendo, por ejemplo, de que, lo señaló en 2 ocasiones, en Higüey, de 60 partos, 58 de parturientas haitianas. Y en la Altagracia, decía él, de 58, 2 dominicanas. Pero volvemos. Entonces, lógicamente, que si tú combinas esos índices demográficos con respecto al proceso visto de manera prospectiva, lógicamente que el Estado Nacional tendría que poner orden en la casa con respecto a el desfondamiento de ese Estado y el proceso que eso está generando en materia, no de una, repito, lo voy a decir de nuevo acá, no es una migración por razones de asimetría ya económica y social, es una mudanza. Al grado de es que... un buen enfoque demográfico, pero volviendo a lo que tú me parece que es un punto nodal y muy importante, que es poner la casa en orden. Estamos de acuerdo, República Dominicana no tiene solución ni tiene por qué buscar solución de la crisis haitiana, pero, como también de otros países del Caribe, pero puede contribuir, puede ayudar, Claro que sí. puede poner a disposición de acuerdo a sus posibilidades reales, Sí. mecanismos, personal y recursos. Y lo hemos hecho, Luis. Pero de manera... Pero volver, antes de tocar aspectos históricos, pero hay que asumir la responsabilidad. Porque, por ejemplo, se habla de esta inmigración masiva de haitianos, ¿cierto? Tanto de migración desde Haití hacia territorio dominicano. Pero ahí hubo una información que hasta ahora no ha sido desmentida, cerca de 630,000 visas
que no quiere decir que fueron entregadas, creo que a partir de 2016, Eso es que se estaban vendiendo, Eso se pone la casa en orden. Exactamente, pero se estaban vendiendo en colmados, en pulperías, en estaciones de entonces, ¿cuál es la responsabilidad? ¿Y por qué no se le da continuidad al caso? ¿Verdad? Estableciendo las responsabilidades de aquellos que se prestaron desde el punto de vista de República Dominicana a esa entrega y sin ningún control. Otra cosa, una gran parte de estos migrantes entran por frontera. Tú me vas a excusar, pero yo no entiendo por qué las Fuerzas Armadas tienen funciones de carácter migratorio. Inclusive entregan... Cuando no debería tenerla. Cuando entregan carnés en la frontera, porque es bueno que eso lo sepa la televidencia, los televidentes, cuando es una función estrictamente de seguridad nacional. Ahora bien, ¿y por dónde que entran esos haitianos? Es por la frontera. Cuando el Estado Dominicano le ha exigido, no importa, pero ¿dónde está esa documentación al Estado haitiano? De que ponga límite a ese flujo de migrantes desde el propio territorio haitiano hacia territorio dominicano, porque llegan y pasan como perros por su casa. Correcto. Tú sabes, Luis, que pero déjame terminar. Entonces, eso es una responsabilidad del Estado Dominicano, porque la policía migratoria debe de estar a cargo del Ministerio de Interior y Policía, que es el que se ocupa. Y si a eso hablamos de que algunas iniciativas, ¿verdad? Que hubo una discusión, pero ya es un hecho del muro. Resulta que no se contempló, no se hizo estudio. Hay algunas construcciones que hay un desorden ahí. Ha cedido terreno en Haití. Entonces, ¿de quién es la responsabilidad? Del Estado Dominicano. Pero no vamos a dejar para el futuro, hoy día. Pero de este gobierno. De este gobierno, pero también de gobiernos anteriores. Sí, pero con respecto a lo del muro, el año pasado no tuvo presupuesto. Y este año tiene un presupuesto menor para cumplir con la meta de los 54 kilómetros lineales. Tampoco se va a poder cumplir y ellos debieron cumplir el año pasado. Lo que yo he dicho, que yo inclusive lamento eso, que lo que uno percibe es que lo del muro y en general todo el planteamiento que se ha hecho desde el gobierno por medio del señor jefe del Estado, el presidente Luis Abinader, al final uno lo recibe con un mal sabor, porque es que lo que se está percibiendo que está siendo utilizado como política reeleccionista. Como se sabe que eso galvaniza la voluntad nacional, lógicamente entonces que lamentablemente que eso se esté utilizando como un factor de propaganda reeleccionista. ¿Por qué? Porque ya no lo estamos diciendo nosotros, es decir, ya lo están diciendo otros actores en la República Dominicana, donde señala que ahí no ha habido planificación, como no hay planificación en muchísimas áreas de esas que el gobierno ha adoptado, que debo decir acá, yo que conozco el Estado, porque participé en el proceso de que se inició en el gobierno del presidente Leonel Fernández a partir del 2004, de reforma y humanización del Estado, este gobierno va a dejar completamente en ascuas a las instituciones nacionales, empezando por la política social, que precisamente la está utilizando también con fines reeleccionistas. Yo no quería terminar esto así de esa manera, pero el hecho es que si queremos resolver el problema, empezar a resolver el problema de esa inmigración de la que todos sabemos, bueno, pues tenemos que ir a las causas profundas. ¿Cuáles son las causas profundas? Bueno, que hay que eliminar a la economía subterránea que se produce en la frontera, que es la que produce ese trasiego de mujeres parturientas hacia la República Dominicana y todo el tráfico ilícito de migrantes y trata de personas y otros delitos conexos. Bueno, señoras y señores, esto es un tema que pica y se extiende, como dicen en el argot beisbolístico, es un tema para largo rato, pero el tiempo en televisión es implacable. Le damos las gracias al doctor Inocencio por haber estado con nosotros, a Luis y a todos ustedes por habernos sintonizado. No dejen de seguirnos también por las redes sociales,
y será hasta el próximo sábado cuando volvamos con otra entrega de este programa Geoeconomía. Muchas gracias. Su Mundo TV.